Abandonado por sus propios padres, pero el amor verdadero lo esperaba donde menos imaginaba. Suscríbete a Narraciones en Familia si crees que Dios siempre tiene la última palabra. La noche era fría y la lluvia caía con fuerza sobre la ciudad, formando charcos en el suelo sucio de las calles. En un rincón oscuro, acurrucado contra la pared de una tienda cerrada, un niño pequeño temblaba bajo su ropa desgastada. Su cuerpo estaba húmedo, su estómago vacío, pero lo que más olía era el peso en su pecho, esa sensación de abandono que no podía entender del todo. Samuel había sido dejado en la plaza central de la ciudad días atrás. Sus padres le dijeron que volvían enseguida, que no se moviera de ahí, pero la noche llegó y ellos no regresaron. Pasaron las horas, luego los días, y la realidad comenzó a caer sobre él como un peso insoportable. Al principio pensó que se trataba de un error, que su madre aparecería entre la multitud con una sonrisa en el rostro, que su padre lo llamaría con voz fuerte y le diría que todo estaba bien. Pero a medida que los días pasaban, su esperanza se fue desvaneciendo. Durante las primeras noches, intentó dormir en la misma banca donde lo dejaron, mirando hacia la calle con la esperanza de ver a sus padres caminar hacia él. Pero en su lugar, solo veía rostros desconocidos que pasaban de largo, sin mirarlo siquiera. Algunos le dirigían una mirada rápida de lástima. Otros evitaban verlo por completo. Para ellos era solo otro niño en la calle, un problema del que no querían ser parte. El hambre lo golpeó con fuerza al segundo día. Nunca antes había sentido una necesidad tan grande de comer, una desesperación que le hacía doler el estómago. Se acercó a los puestos de comida del mercado con la esperanza de que alguien le regalara un trozo de pan, pero los vendedores solo le daban miradas de desconfianza. «¡Largo de aquí, niño!», le gritó uno cuando lo vio demasiado cerca de su mercancía. Samuel se alejó corriendo, con el rostro ardiendo de vergüenza. Esa noche la pasó buscando entre los basureros algo que pudiera comer. Encontró una manzana mordida, sucia, pero aún con algo de pulpa. La devoró sin pensar. Los días siguientes se convirtieron en una rutina de supervivencia. Aprendió a buscar en los rincones donde la gente tiraba comida que aún se podía comer. Descubrió que las panaderías a veces desechaban pan duro al final del día y que si llegaba antes de lo que barrieran, podía encontrar algo que lo mantuviera en pie. Pero lo que más temía eran las noches. Cuando el sol se ocultaba y las calles se vaciaban, la ciudad se volvía más peligrosa. Hombres extraños merodeaban por los callejones y aprendió rápidamente que no debía quedarse en un solo lugar por mucho tiempo. Escuchaba historias de niños como él que habían desaparecido sin dejar rastro, y eso lo aterraba. A veces recordaba la voz de su madre diciéndole que siempre lo protegería, y cuando esos recuerdos volvían, la rabia lo invadía. Si lo amaban, ¿por qué lo habían dejado? Si eran su familia, ¿por qué lo habían abandonado sin mirar atrás? Se preguntaba si alguna vez pensaban en él, si sentían remordimiento. Pero la respuesta no importaba. Ellos no estaban ahí. Una noche, mientras caminaba por un callejón en busca de un lugar seco donde dormir, una voz lo sorprendió. ¿Tienes hambre? Samuel se detuvo en seco. Frente a él, una anciana de cabello recogido y rostro cansado lo observaba con ternura. Llevaba un abrigo viejo y sostenía en sus manos una bolsa con pan. Él la miró con recelo. Aprendió que la gente no ofrecía cosas sin esperar algo a cambio. «No tienes que decir nada», dijo la anciana con suavidad. «Solo ven». Samuel dudó,
Su instinto le decía que corriera, pero el olor al pan fresco lo traicionó y la siguió. El hogar de la anciana Rosa era pequeño, con muebles viejos pero limpios. Un fuego ardía en la chimenea y sobre la mesa humeaba un plato de sopa caliente. Samuel se sentó al borde de la silla con la espalda recta y la mirada fija en la comida. «Come», dijo ella sin hacer preguntas, y él lo hizo. Cada cucharada le devolvía un poco de vida. Se sintió cálido, protegido, aunque fuera solo por un momento. Cuando terminó, Rosa le extendió una manta y señaló un sofá. «Puedes quedarte aquí esta noche». Él no respondió, simplemente se acostó, con la manta apretada contra su cuerpo. Esa noche durmió profundamente por primera vez en semanas. Los días pasaron y Samuel comenzó a quedarse más tiempo con Rosa. Al principio tenía miedo de encariñarse, de acostumbrarse a esa vida y que un día ella también desapareciera. Pero Rosa no pedía nada a cambio. No le exigía que hablara de su pasado, ni intentaba forzarlo a hacer nada. «Puedes quedarte todo el tiempo que necesites», le dijo una tarde mientras preparaban pan juntos. «Este lugar es tuyo si así lo deseas». Samuel la miró fijamente. «¿Por qué me ayudas?» Rosa sonrió. «Porque una vez alguien me ayudó a mí cuando más lo necesitaba». Él no respondió, pero sintió que algo dentro de él se aflojaba. Con el tiempo, comenzó a confiar en ella. Aprendió a leer con los libros que tenía en casa y ayudaba a cuidar el huerto. Descubrió que tenía talento para reparar cosas y poco a poco comenzó a trabajar en un taller cercano a cambio de unas monedas. Un día, mientras caminaba por el mercado, escuchó una voz familiar. Se giró y vio a un hombre delgado con el rostro cansado y la ropa gastada. Su padre. El mundo pareció detenerse. Samuel sintió que su corazón latía con fuerza en su pecho. Quiso correr hacia él, preguntarle por qué lo habían dejado, exigirle respuestas, pero sus piernas no se movieron. Su padre lo vio. Sus ojos se encontraron por un breve instante, pero en vez de llamarlo, en vez de mostrar sorpresa o arrepentimiento, simplemente apartó la mirada y siguió caminando. Samuel se quedó inmóvil, sintiendo una mezcla de rabia, tristeza y alivio. Durante años había soñado con este momento, pero ahora que estaba frente a la realidad, entendió algo importante. No lo necesitaba. Regresó a casa, donde Rosa lo esperaba con la cena lista. No le dijo nada de lo que había pasado, porque ya no importaba. Su verdadera familia no era aquella que lo había abandonado. Su verdadera familia era aquella que había elegido quedarse. El sol se filtraba por la ventana de la pequeña casa, iluminando el suelo de madera con un tono cálido y dorado. Samuel se despertó con el sonido de los pájaros en el jardín, algo que en otro tiempo habría ignorado, pero que ahora le daba paz. Se estiró lentamente y sintió el aroma del pan recién horneado. Sabía que Rosa ya estaba en la cocina. Se levantó, se puso su ropa sencilla y caminó hasta la mesa donde la anciana servía el desayuno. Era un ritual que se había vuelto cotidiano, un pequeño momento de estabilidad que jamás imaginó tener. ¿Dormiste bien?, dijo Rosa sin mirarlo, mientras vertía leche caliente en una taza. Sí, respondió él frotándose los ojos. Hoy podríamos ir al mercado temprano. Hay muchas cosas que hacer. Samuel asintió y tomó su taza con ambas manos, disfrutando del calor que emanaba de ella. Durante los últimos meses, había encontrado en Rosa una figura maternal que nunca imaginó tener. No le pedía explicaciones, no lo forzaba a hablar de su pasado.
simplemente lo dejaba hacer. Después de desayunar, salieron juntos rumbo al mercado. Samuel caminaba al lado de Rosa, observando las calles con una sensación diferente. Ya no sentía el miedo de antes. Ahora la ciudad le parecía menos amenazante, como si poco a poco empezara a pertenecer a ella. Llegaron a la plaza, donde los vendedores gritaban sus ofertas mientras los clientes regateaban por los mejores productos. Rosa se detuvo en un puesto de verduras y Samuel la ayudó a elegir las más frescas. Mientras guardaban las compras en la canasta, escuchó una risa infantil cerca de él. Giró la cabeza y vio a un niño de su edad corriendo detrás de una pelota. Su madre lo observaba con una sonrisa mientras sostenía la mano de su hermana pequeña. Samuel sintió una punzada en el pecho. Se preguntó cómo habría sido su vida si sus padres nunca lo hubieran abandonado. Si en vez de dejarlo solo en la calle, lo hubieran tomado de la mano, protegiéndolo del mundo. «Samuel, ¿me ayudas con esto?» La voz de Rosa lo sacó de sus pensamientos. Se apresuró a tomar la bolsa de verduras y siguió caminando con ella. De regreso a casa, el viento fresco movía las hojas de los árboles, y Samuel pensó en lo diferente que era su vida ahora. Tenía comida, tenía un lugar donde dormir y tenía a alguien que le importaba, pero en el fondo aún se sentía vacío. Por las tardes, Rosa le enseñaba a leer con los pocos libros que tenía. A veces, mientras pasaban las páginas, Samuel se perdía en los dibujos y en las historias, imaginando mundos donde los niños no eran abandonados, donde siempre había alguien dispuesto a amarlos. «Tienes un buen ritmo», le decía Rosa. «Aprendes rápido». Samuel solo asentía concentrado en las palabras. Los días pasaban y Samuel empezó a buscar formas de ayudar a Rosa. Quería devolverle, aunque fuera un poco, lo que ella le había dado. Un día, mientras ella tejía en la sala, él se acercó con decisión. «Quiero trabajar». Rosa lo miró por encima de sus lentes. «Eres un niño, Samuel». «Pero puedo hacer cosas. Puedo aprender». Ella suspiró y dejó el tejido a un lado. «¿Por qué quieres trabajar?» «Porque quiero ayudar». Hubo un momento de silencio. Rosa lo observó y Samuel mantuvo su mirada firme. «Si realmente quieres hacerlo, puedo hablar con el señor Mateo. Él tiene un taller de carpintería y siempre necesita ayuda con pequeños encargos». Samuel asintió con entusiasmo. Al día siguiente, Rosa lo llevó al taller. El lugar estaba lleno de madera recién cortada y herramientas. El olor a barniz impregnaba el aire. Mateo, un hombre de manos gruesas y mirada severa, los recibió con una expresión de duda. «¿Ese es el chico?», preguntó cruzándose de brazos. «Es responsable», respondió Rosa. «Quiere aprender». Mateo observó a Samuel por un momento y luego suspiró. «Bien, puede empezar ayudando a limpiar y ordenando los materiales. Pero si veo que es un problema, se va». Samuel asintió. Los primeros días fueron difíciles. El trabajo era pesado y sus manos se llenaban de astillas. Pero cada vez que sentía que no podía más, recordaba todo lo que había vivido y se decía a sí mismo que nunca volvería a las calles. Pronto comenzó a aprender más sobre la carpintería. Mateo le enseñó a lijar la madera y a ensamblar piezas pequeñas. Con el tiempo, Samuel descubrió que le gustaba el trabajo. Por las noches, regresaba a casa con las manos cansadas, pero con una sensación de satisfacción. Rosa siempre tenía la cena lista y lo escuchaba hablar sobre su día con una sonrisa. Una noche, mientras comían, Rosa le preguntó: «¿Eres feliz aquí?». Samuel dejó su cuchara sobre el plato y la miró. «Sí». Rosa sonrió y asintió. «Eso es lo único que importa».
Pero aunque Samuel estaba feliz, aún había algo dentro de él que no lograba entender. Algo que lo hacía mirar de vez en cuando hacia la calle, esperando ver un rostro conocido entre la multitud. Esa sensación no desapareció hasta que un día vio a su madre. Fue en el mercado, mientras ayudaba a cargar madera para el taller. Levantó la vista y allí estaba, con la misma expresión cansada de siempre, con la ropa gastada y la mirada perdida. Por un momento, su corazón se detuvo. Su madre no lo vio. Caminó entre la gente, con los hombros caídos y la tristeza reflejada en su rostro. Samuel sintió el impulso de llamarla, de correr hacia ella, de preguntarle por qué lo habían dejado, pero no lo hizo. La observó hasta que desapareció entre la multitud. Esa noche no dijo nada a Rosa. Se quedó despierto hasta tarde, mirando el techo, intentando entender lo que sentía. Y entonces lo comprendió. Ya no necesitaba respuestas. Ya no necesitaba saber por qué lo habían abandonado, porque por primera vez en su vida se sentía parte de algo. Se sentía amado. Y eso era todo lo que realmente importaba. El tiempo pasó y Samuel dejó de contar los días. Ya no era aquel niño que dormía en las calles con el estómago vacío y los pies descalzos. Ahora tenía un lugar al que llamar hogar, un trabajo en el taller de Mateo y alguien que lo esperaba cada noche con un plato de comida caliente. Su vida había cambiado, pero en su interior aún existía una sombra. Había algo que no terminaba de sanar, un vacío que, aunque pequeño, seguía latente. Rosa lo veía. Lo sentía en la forma en la que a veces miraba por la ventana con el ceño fruncido, perdido en pensamientos que nunca decía en voz alta. Una tarde, mientras ayudaba a lijar una mesa en el taller, Mateo lo observó en silencio antes de hablar. ¿Sigues pensando en ellos? Samuel detuvo el movimiento de sus manos y miró a su jefe con sorpresa. No lo sé, respondió después de un momento. Mateo se limpió las manos con un trapo y se sentó en un banco cercano. No tienes que fingir, muchacho. Hay cosas que, aunque no queramos, se quedan con nosotros. Samuel dejó la lija sobre la mesa y bajó la mirada. Los vi, a mi madre, hace unas semanas. Mateo no se sorprendió. ¿Fuiste a hablar con ella? No, dijo Samuel con un hilo de voz. Pensé que lo haría, que tenía tantas cosas que decirle, pero cuando la vi, simplemente no pude. Mateo asintió lentamente, como si entendiera cada palabra. A veces buscamos respuestas que en el fondo ya conocemos. Samuel no dijo nada más. Terminó su trabajo en silencio y regresó a casa con la cabeza llena de pensamientos. Rosa lo esperaba con la cena servida como todas las noches. «Te ves pensativo», dijo mientras partía un pedazo de pan. Samuel la observó por un momento. ¿Alguna vez te arrepentiste de algo? Rosa levantó la vista con curiosidad. Claro, todos lo hacemos. ¿Y si es algo que no depende de ti? Rosa dejó el pan en su plato y suspiró. Si no depende de ti, entonces no es algo que puedas cambiar. Samuel apretó los labios. Pero duele igual. Rosa sonrió con dulzura. Eso significa que aún tienes un corazón noble. Samuel no respondió. Comió en silencio, procesando sus pensamientos. Las semanas pasaron y poco a poco empezó a enfocarse en otras cosas.
en su trabajo, en su hogar con Rosa, en los días tranquilos que antes le parecían un lujo imposible. Una tarde, mientras caminaba por la plaza, escuchó una discusión. «Déjame en paz, no tengo nada más que darte». Samuel giró la cabeza y vio a un hombre sosteniendo del brazo a una mujer. Ella intentaba soltarse, pero él la sujetaba con fuerza. La gente alrededor miraba, pero nadie intervenía. Samuel se acercó, su corazón latiendo con fuerza. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, su respiración se cortó. Era su madre. Su rostro estaba más delgado, sus ojos cansados, su ropa sucia. El hombre que la sujetaba le gritaba algo sobre una deuda, sobre dinero que le debía. Samuel sintió su cuerpo tensarse. Sin pensarlo, se interpuso entre ambos. «Déjala en paz». El hombre lo miró con desprecio. «¿Y tú quién eres, mocoso?». Samuel sostuvo la mirada. «Alguien que no te dejará lastimarla». El hombre lo analizó por un momento. Luego soltó un bufido y se alejó murmurando insultos. Su madre lo miró con los ojos abiertos. «¿Samuel?». Samuel sintió un nudo en la garganta. «Hola, mamá». Ella llevó una mano temblorosa a su boca. «Pensé que no sobreviviría», terminó él por ella. Su madre apartó la mirada con vergüenza en los ojos. «Lo siento, hijo, no teníamos otra opción». Samuel sintió rabia, tristeza, confusión. «Siempre hay otra opción». Ella cerró los ojos y las lágrimas comenzaron a caer por su rostro. «No sabes lo difícil que fue». Samuel apretó los puños. «Sé lo difícil que fue para mí». Se hizo un silencio pesado entre ellos. Samuel no sabía qué esperaba de ese encuentro. No sabía si quería su arrepentimiento, su amor, o si solo necesitaba cerrar ese capítulo de su vida. Su madre sollozó. «No tienes que perdonarme». Samuel la miró. Por años había creído que ese día sería diferente, que cuando se reencontraran, él diría algo que le haría entender todo el dolor que le había causado. Pero en ese momento se dio cuenta de algo. No necesitaba hacerle entender, porque él ya tenía algo que ella nunca pudo darle: un hogar, una familia, un futuro. «Cuídate, mamá», dijo finalmente. Ella lo miró con desesperación. «¿Te volveré a ver?». Samuel no respondió. Dio media vuelta y se alejó. Mientras caminaba hacia casa, sintió algo diferente. No felicidad ni tristeza, solo paz. Y por primera vez, sintió que estaba listo para seguir adelante. El viento soplaba con suavidad aquella tarde, moviendo las hojas secas por las calles de la pequeña ciudad. Samuel caminaba con pasos firmes, con la mirada fija en el horizonte. Habían pasado días desde su encuentro con su madre. Y aunque no lo decía en voz alta, sentía que algo dentro de él había cambiado. Ya no había preguntas ni respuestas. Ya no quedaban resentimientos atrapados en su pecho. Solo quedaba la certeza de que había tomado la decisión correcta. Rosa lo recibió con su sonrisa habitual cuando entró en casa. Se había convertido en su refugio, en la persona que le enseñó que el amor no siempre venía de donde uno lo espera, sino de aquellos que decidían quedarse sin importar el pasado. «Llegas justo a tiempo», dijo ella, sacando del horno una hogaza de pan dorado y crujiente. «Hoy hice tu favorito». Samuel se sentó en la mesa y la observó con atención. Notó las arrugas en su rostro, el cansancio en sus manos, el esfuerzo que hacía cada día para cuidarlo sin esperar nada a cambio. «Gracias, Rosa», susurró. Ella lo miró sorprendida y soltó una risita. «¿Por qué ese agradecimiento tan repentino?».
Samuel no lo sabía con certeza, tal vez porque en su vida no había tenido muchas oportunidades de decirlo, tal vez porque quería asegurarse de que ella supiera cuánto la valoraba. Por todo. Rosa dejó el pan sobre la mesa y acarició su rostro con dulzura. Eres un buen muchacho, Samuel. Siempre lo has sido. Comieron en silencio, disfrutando de la tranquilidad que les rodeaba. Samuel ya no era un niño asustado, ya no era el niño que esperaba en una banca que lo recogiera. Se había convertido en alguien que sabía que su destino no estaba definido por el abandono, sino por lo que él mismo construyera. Los días pasaron y su trabajo en el taller de Mateo comenzó a dar frutos. Aprendió a fabricar muebles con precisión, a trabajar la madera con paciencia y a entender que las cosas bien hechas requerían tiempo. Mateo lo observaba con orgullo. Tienes talento, chico. Si sigues así, pronto podrás abrir tu propio taller. Samuel se rió. Eso es demasiado, don Mateo. No lo es, respondió el hombre cruzándose de brazos. Todo lo que se construye con esfuerzo tiene valor. Samuel pensó en esas palabras durante días. Empezó a ahorrar cada moneda que ganaba, a pensar en cómo podía hacer algo más grande con su vida. Y un día, con suficiente dinero guardado, tomó una decisión. Cuando Rosa llegó a casa esa tarde, encontró sobre la mesa una pequeña caja de madera finamente tallada. La abrió y dentro había un llavero con una llave brillante. ¿Qué es esto?, preguntó con curiosidad. Samuel sonrió. Es la llave de mi nuevo taller. Los ojos de Rosa se llenaron de emoción. ¿Lo hiciste? Samuel asintió. No podría haberlo hecho sin ti. Rosa lo abrazó con fuerza. Estoy tan orgullosa de ti. Esa noche celebraron con una cena especial. Por primera vez en su vida, Samuel sintió que todo lo que había pasado tenía sentido. Cada noche en la calle, cada lágrima, cada miedo. Todo lo había llevado hasta ese momento, hasta esa vida que había construido con sus propias manos. El día de la inauguración del taller, Samuel sintió un nudo en la garganta. La gente del pueblo llegó a felicitarlo. Mateo le dio una palmada en la espalda y Rosa lo miraba con lágrimas en los ojos. Pero entonces, entre la multitud, vio un rostro que no esperaba. Su madre estaba allí, de pie, con la misma ropa gastada, con la mirada llena de emociones. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Ella no se acercó, solo lo miró con una mezcla de orgullo y tristeza. Y luego, con una leve sonrisa, se dio la vuelta y desapareció entre la gente. Samuel sintió un ligero peso en el pecho, pero no tristeza, solo paz. Sabía que de alguna manera ella había venido para verlo, para demostrarle que, aunque tarde, entendía lo que había perdido. Cuando cayó la noche, Samuel se quedó solo en su taller, mirando sus herramientas, los muebles que había construido, todo lo que había logrado. Y por primera vez en su vida, supo con certeza que no necesitaba más. Había encontrado su camino, había encontrado su hogar, y eso al final era todo lo que realmente importaba. ¿Viviste algo parecido? Escríbelo en los comentarios. Podrías tocar el corazón de alguien. Y no olvides de suscribirte a Narraciones en Familia, historias con fe, amor y esperanza de lunes a viernes. Te esperamos.